Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy iniciamos con una nueva lección, con un nuevo tema para el día de hoy. Pero antes quiero leerles una frase que nos dice: la educación solo puede ser entendida como práctica de libertad. Nos dice Paulo Freire. Y con esto damos inicio hoy a la clase de hoy con el tema Educación originaria en la época de los incas. Mi nombre es Susi Chambilla y hoy les voy a compartir cómo fue la educación en la época incaica. Bueno, en sí no tenemos una escritura que nos diga que realmente cómo fue, pero sí tenemos lo que de voz en voz se fue conociendo hasta el día de hoy cómo fue en la educación en la época de los incas. También se destacó por su organización social, su forma de administración, que fue, se podría decir, mucho mejor que en los tiempos actuales que estamos. También la educación era clasista. Solo podían estar los escogidos, nadie más. No podía entrar otras personas que no tenían que estudiar, digamos, ¿no? También las mujeres podían estudiar en esa época, pero solo mujeres, digamos, bonitas. No podían estudiar mujeres que eran pobres, digamos, ¿no? No, podían estudiar solo los que tenían en economía sus padres también. Bueno, ¿cómo era la educación de los hombres en el incanato? La escuela se iniciaba a estudiar desde los 12 años. En la época de los incas era a partir de los 12 años donde los jóvenes y las señoritas podían ingresar. Y solo estudiaban 4 años, no estudiaban nada más, solo 4 años. Y cada año tenía qué tenían que aprender, ¿no? Como su currícula. Bueno, la escuela de los jóvenes era llamado Yachayhuasi, que quiere decir la casa del saber. Los hijos de los nobles recibían enseñanza de la lengua quechua en el primer año. Durante el segundo año aprendían sobre la religión. El tercer año recibían educación sobre la interpretación de los quiros. Y el cuarto año, que es el último año de estudio, era destinado a la enseñanza de la historia de los incas. Además, durante todo el tiempo, también recibían entrenamiento físico, técnicas militares, etcétera, ya que ellos son varones y sí necesitaban capacitarse en todo ese ámbito de peleas, etcétera. También, cómo era la educación de las mujeres en el incanato. Las escuelas para señoritas se llamaba Achayhuasi, que quiere decir Casa de las Escogidas. Su educación también fue durante 4 años y consistía en cocinar, tejer, hilar, preparar chicha y religión. Solo un grupo reducido de ellas no mantenía ningún tipo de contacto en el mundo exterior. Ellas fueron nombradas como vírgenes del sol. Su función era preparar todo lo relacionado a los ritos religiosos. Nadie podía verlas ni tocarlas. Es decir, que aparte de ser bonitas y todo eso, había un grupo donde puras señoritas solo iban a atender los ritos, es decir, preparar chicha, la vestimenta, etc. Y esas vestimentas que ellas preparaban solamente el rey usaba una vez y lo desechaba. O sea, su trabajo de ellas era eso, ¿no? También, ¿quiénes eran los maestros durante el incanato? Los maestros que impartían la enseñanza a las castas nobles eran llamados amautas. Los amautas impartían la enseñanza oral a los jóvenes, quienes los escuchaban y memorizaban sus conocimientos. Los amautas eran escogidos por ser hombres más sabios del imperio inca. Tenían conocimiento de ciencias, religión, historia, matemáticas y estrategias militares, ya que ellos tampoco, los incas, digamos, ya
cualquier amauta, ¿no? Escogían aquellos que sí sabían del tema, lo que ya mencionamos, ¿no? En la educación religiosa, la religión incaica era politeísta, es decir, que no solo adoraban a un dios, como por ejemplo el sol, también adoraban a otros dioses, la luna, etcétera, ¿no? Y su cosmovisión influía profundamente en todos los aspectos de la vida, incluyendo la educación. Y es por eso que se les enseñaba a los jóvenes de una edad de 12 años, ya que menos eran como considerados como niños, ¿no? También la transmisión de conocimientos. Tal vez ustedes se preguntarán si solamente las escuelas han sido escogidas para aquellos nobles, príncipes, no sé, ¿no? ¿Y por qué no aquellos que tenían bajos recursos? También había, pero no iban a una escuela. Es decir, su transmisión de conocimientos también ellos aprendían, pero ellos aprendían en casa. Ellos aprendían, ¿quiénes les enseñaban sus padres. Puro padres, pura madre les enseñaban a los que tenían supuestamente bajo económica, ¿no? Vamos a seguir. Y sus conocimientos, la transmisión de sus conocimientos, a pesar de no contar con un sistema de escritura convencional, los incas desarrollaron métodos efectivos para la transmisión de conocimiento, que es los quipos, que hasta el día de hoy nosotros conocemos y sabemos también que no solamente hay un tipo de quipos, hay muchos tipos de quipos, de los cuales ellos mantenían como un sistema de cuerdas y nudos que fueron utilizados para registrar información numérica y posiblemente narrativa. Es decir, los que más usaban los quipos eran aquellos incas que hacían comercio, que necesitaban ellos sumar, multiplicar, dividir, etc. Y ellos usaban más los quipos de comercio. Y como les decía, no solamente hay un tipo de quipos, sino hay diferentes tipos de quipos. Su educación práctica de los jóvenes era entrenados en diversas habilidades como la agricultura, la construcción y la guerra. Y como les dije, eso era solamente los enseñaban los amautas, quienes ellos eran habilosos y podían ellos enseñarles a cómo sobrevivir en la época incaica. Bueno, ya para terminar con las conclusiones, la educación en la época de los incas fue un pilar fundamental para la construcción y el mantenimiento del Tahuantinsuyo. Aunque estaba principalmente dirigida a la élite, su impacto en la sociedad fue profundo, promoviendo la cohesión social y la continuidad cultural. La herencia educativa incaica es un testimonio de la sofisticación y el ingenio de esta gran civilización. Como les dije, es un imperio muy grande que ha habido de generación en generación. Su educación y su forma de transmitir su educación ha sido muy repercutido. Es decir, que hasta el día de hoy nosotros conocemos a los incas según fotos, sus historias y las investigaciones que aquellas personas lo hicieron. Bueno, ya terminando esto, espero que me hayan entendido, espero que me haya sido muy clara en este día del tema de hoy y haya sido muy interesante. Muchas gracias.